Bienvenidos a Fragmentos del Pasado. Donde la ciencia desentierra el pasado. Hoy nos vamos de viaje, a las Islas Baleares, a Mallorca y Menorca. Vamos a explorar unas construcciones prehistóricas fascinantes y, bueno, bastante enigmáticas, los talayots. Exacto. Y tenemos como vía un trabajo académico muy interesante de Nuria García Beltrán sobre ellos. Sí, la incógnita de la construcción prehistórica balear, el talayot. Eso es. Un trabajo que, la verdad, profundiza mucho en estos monumentos ciclópeos, que, para quien no lo sepa, significa que están hechos con piedras enormes, puestas unas sobre otras sin usar nada para unirlas, lo que se llama piedra en seco. Y son únicos de Mallorca y Menorca, ¿verdad? Exclusivos de allí. Definen un período muy concreto, el talayótico. Antes se pensaba que era más largo, pero ahora, con dataciones más modernas, sabemos que fue relativamente breve, pero intenso. Más o menos entre el 850 y el 550 a.C. Vaya. Y según el estudio, parece que ese periodo supuso un cambio tremendo, ¿no? Totalmente. Se pasó, digamos, de una vida más centrada en la familia, en la casa, a una organización pues más comunitaria. Y los talayots son como el símbolo de eso. Eran el centro monumental. Pero claro, la gran pregunta es, ¿qué eran? O sea, ¿para qué se tomaron la molestia de construir esas moles? Vamos a intentar, bueno, a ver si aclaramos algo. A ver qué podemos sacar en claro. Para empezar, situémonos un poco. ¿Cómo era el lugar, las islas? ¿Y por qué justo en ese momento, eh? ¿Qué pasaba? He estado ahí en un sitio estratégico del Mediterráneo occidental, ¿no? Y eso significó contactos, comercio, con fenicios, con griegos. Claro. Lo curioso es que justo el final del Talayótico, sobre el 550 a.C., coincide con una época de más lío, más conflictos en el Mediterráneo. Y eso seguro que les afectó. Lógico. Y en cuanto al paisaje, pues bueno, Mallorca y Menorca son diferentes, claro, pero ambas ofrecían lo básico, mucha piedra. Piedra caliza, relativamente fácil de trabajar para hacer estas construcciones. Ujú. Has dicho que la cronología se ha ajustado, que antes se creía que eran más antiguos. Sí, sí. Durante mucho tiempo, los libros hablaban del Talayótico empezando hacia el 1500 a.C., fíjate. Pero luego llegaron las pruebas de carbono 14, sobre todo en los años 90, y bueno, todo cambió. ¿Y entonces? Pues que ahora se sabe que el boom de los talayots fue en esos 300 años, entre el 850 y el 550 a.C., más o menos. Y esto es importante, porque concentran un esfuerzo constructivo que es, bueno, enorme en muy poco tiempo. Ya, 300 años a tope construyendo. Una fiebre constructora, como decíamos antes. Y justo antes, ¿qué había? ¿Cómo vivían? A ver, la prehistoria balear es muy larga, claro. Antes del talayótico está el periodo naviforme. Ahí hacían unas viviendas muy curiosas, con forma de barco al revés, y unas tumbas colectivas enormes. Ya usaban piedras grandes, la técnica ciclópea, pero a otra escala. Vale. Y justo antes, en lo que llamamos prototalayótico, que sería del 1050 al 850 a.C., los poblados empiezan a ser más grandes y aparecen unas torres, los turriformes, que parecen, pues eso, los abuelos de los talayots. Pero es sobre el 850 a.C. cuando la cosa explota, digamos. Y ahí llega el cambio radical, el periodo talayótico. ¿Qué lo hace tan distinto a lo anterior? Pues sobre todo la escala y el tipo de construcción. Es que, según el estudio, se levantaron más de 700 talayots. ¡Una barbaridad! 700. Sí, sí. Unos 400 en Mallorca y casi 300 en Menorca. Y el foco ya no está tanto en las tumbas o en las casas individuales. El gran esfuerzo se va a estos monumentos comunitarios. Claro, eso tiene que significar algo a nivel social. Exacto. Sugiere que se organizaban mejor, que había alguien coordinando, ¿no? Quizás una jerarquía empezando a formarse para mover a tanta gente y gestionar los recursos. Y otro detalle muy llamativo. Las costumbres funerarias de antes, que eran muy importantes, con grandes tumbas, casi desaparecen en este periodo. Curioso, o sea, cambian las prioridades. Y bueno, la imagen que tenemos es la torre de piedra, ¿no? Pero decías que no son todos iguales, que hay diferencias entre Mallorca y Menorca. Sí, eso es. Aunque la forma general es parecida, torres, así como un cono truncado o pirámide truncada, y la planta suele ser circular, que es lo más normal, o cuadrada, pero eso solo en Mallorca.
Hay diferencias importantes por dentro. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Pues mira, en Mallorca lo típico es que tengan una sala, una cámara, a ras de suelo. Y en el centro, una columna hecha de varias piedras, una encima de otra, para sujetar el techo, que seguramente sería de vigas, de madera, ramas, barro. Vale, con columna central. Eso es. Mientras que en Menorca, lo normal es que esa cámara esté como elevada. O sea, hay un bloque macizo de piedra abajo y la sala está encima. Y los techos allí sí que eran más a menudo de piedra, de grandes losas. Entiendo. ¿Y la ubicación? ¿Los ponían en cualquier sitio o seguían algún patrón? Pues parece que el criterio cambió respecto a épocas anteriores. Ya no era solo estar cerca de tierras buenas para cultivar, sino tener buen control visual del terreno. Ajá, vigilancia. Eso parece. Muchos talayots, incluso los que están solos, aislados, parece que se ven unos a otros o ven poblados cercanos, como formando una red. Esto sugiere una función de, pues eso, de vigilar, de defenderse, quizás no de los vecinos, sino de peligros que vinieran de fuera. Tiene sentido. Y de hecho, más hacia el final del periodo, sobre todo en Mallorca, empiezan a construir murallas enormes, también ciclopias, que muchas veces rodean los poblados e incluso unen los talayots. O sea que la cosa se puso más defensiva con el tiempo. Y comentabas antes que el final fue un poco abrupto. Pues sí, la arqueología ha encontrado pruebas, ¿sabes? Restos de incendios, poblados abandonados de golpe, sobre todo en Mallorca, hacia esa fecha del 550 a.C., y se suele relacionar con toda la inestabilidad que había en el Mediterráneo en esa época. Y quizás también con el principio de la historia de los honderos baleares, ¿no? Que empezaron a reclutarlos como mercenarios para las guerras de fuera, por ejemplo, los cartagineses. Vale, vale. O sea que son muy variados. Si hay tanta diferencia, clasificarlos debe ser un lío, ¿no? El estudio de García Beltrán lo dice, creo. Uf, sí. Es que intentar hacer categorías fijas por el tamaño, la forma de la planta, si la cámara está arriba o abajo, no acaba de funcionar. Siempre hay excepciones, talayots que son raros. Como, por ejemplo, Pues mira, la forma de subir arriba, a la terraza, no está nada claro. Había escaleras de madera que se han podrido, usaban rampas pegadas al muro o simplemente trepaban. No lo sabemos bien. vaya, Y las puertas, los accesos a las cámaras, también varían, sobre todo en los cuadrados de Mallorca, que a veces tienen pasillos curvos o en zigzag, y una orientación muy curiosa, casi siempre al sureste. al sureste. Eso sugiere algo. Pues sí, se ha pensado que podría tener que ver con el solsticio de invierno o con alguna estrella importante. Lo comentaremos luego al hablar de la función, que ahí sí hay más consenso para los cuadrados. De acuerdo. ¿Y hay algún talayot que sea especialmente raro? ¿Que se salga de la norma? Sí, varios. El trabajo menciona algunos que son fascinantes. Por ejemplo, en Menorca, uno llamado Ses Viges de Mata es redondo, pero tiene la cámara abajo, como los de Mallorca, y tiene 5 columnas dentro. No una, 5. 5 columnas. Increíble, ¿verdad? O en Mallorca, el Talayot 2 de Son Fornés. Parece que originalmente no tenía puerta abajo, que se tapió muy pronto por un derrumbe y entonces entraban por un agujero en el techo y bajaban por una escalera pegada a la pared por dentro. Qué curioso. O los de Capocorp Bell, también en Mallorca. Hay uno cuadrado que parece que tenía 2 pisos y otro también cuadrado con un muro dentro que lo divide en 2 y parece que es original. En fin, que esta variedad es importante porque nos dice que igual no todos servían para lo mismo o no de la misma forma. Claro, eso abre muchas posibilidades. ¿Y cómo la construcción? ¿Mover esas piedras? ¿Se sabe cómo lo hacían? ¿Qué técnicas usaban? Ese es otro de los grandes misterios, la verdad, porque además no siempre se ven canteras claras justo al lado. Lo que sí parece descartado es que usaran palancas para voltear las piedras grandes, porque esta piedra caliza, el marés, es un poco frágil y se rompería. Entiendo. Entonces, ¿qué se cree? Pues las ideas que maneja el estudio, y que parecen más probables, son o bien deslizarlas sobre troncos o sobre un camino de piedras pequeñas mojadas, ¿sabes? O arrastrarlas con trineos de madera, ¿Y con ayuda de animales? quizás. Se sabe que comían bueyes cuando ya eran viejos, así que antes. ¿Quién sabe? A lo mejor los usaban para tirar. Es una posibilidad. ¿Y cuerdas? Para tirar o levantar. Cuerdas resistentes podían hacer,
con palmito o esparto que hay en las islas. Lo que pasa es que se han encontrado muy pocos restos. Y para subir las piedras más altas, pues se piensa que usarían rampas provisionales, de tierra o arena pegadas al muro, que luego quitaban. Madre mía, qué trabajo. Sí, sí. El orden sería algo así como preparar la base bien firme, levantar los muros, el de fuera, con piedras grandes, uno interior y rellenar el hueco, poner la columna o columnas si las había y luego el techo. En Menorca, primero harían el bloque macizo de abajo. Pura ingeniería prehistórica, vamos. Vale, vale. Ya tenemos una imagen más clara de cómo eran, lo variados que son, lo difícil que fue construirlos, pero ahora vamos al meollo, ¿no? A la gran incógnita. ¿Para qué? ¿Para qué servían? El estudio repasa un montón de teorías que ha habido a lo largo del tiempo. Esto sí que es interesante. Aquí está el gran debate, sí. A ver, casi todo el mundo está de acuerdo en que tenían una función secundaria de vigilar, de controlar el territorio, por donde están puestos y por la altura, ¿no? Tiene sentido. Sí, eso parece lógico. Pero la función principal, ahí ha habido ideas para todos los gustos. En el siglo XVIII, por ejemplo, se pensaba que eran tumbas. Tumbas de jefes, de gente importante. ¿Tumbas? Sí. Pero luego, a finales del XIX, vino un arqueólogo francés importante, Cartaillac, y dijo que no, que apenas se encuentran huesos dentro y que para defenderse tampoco le parecían muy prácticos. Pero claro, tampoco dijo claramente para qué creía él que eran. Vaya. ¿Y después? ¿Qué más se ha dicho? Pues de todo. Que si eran para quemar a los muertos, pero haría tanto calor que se destruiría el talayot. Que si eran militares, que si era la casa del jefe puesta ahí arriba en plan pedestal, pero es difícil de demostrar. Que si eran almacenes para la comida de todos, centros para repartir alimentos, hasta se ha dicho que para controlar el ganado. ¿Para el ganado? Sí, sí, una teoría curiosa. Para los que son cuadrados, los de Mallorca, ahí sí que hay un poco más de acuerdo. Por esa orientación al sureste que decíamos, se piensa más en una función religiosa, ceremonial, quizás relacionada con el solsticio de invierno o con alguna estrella como Sirio. O sea que para los circulares, que son la mayoría, seguimos sin una respuesta clara, ¿no? ¿Qué dice el estudio de García Beltrán sobre esto? Pues el gran problema, y el estudio lo subraya mucho, es que casi todos los talayots se siguieron usando durante siglos, en época romana, en época islámica, a veces hasta hace poco. Y claro, eso mezcla todo y hace muy difícil saber para qué se usó originalmente. Claro, se pierde la pista del principio. Exacto. Entonces, lo que propone la autora, Nuria García Beltrán, después de analizar toda la información, es una hipótesis, digamos, evolutiva, que intenta juntar varias ideas. Evolutiva. ¿Cómo es eso? Pues plantea que a lo mejor, al principio de todo, la función sí que estaba más ligada a la religión o a los muertos, ¿sabes? Como una continuación de las construcciones megalíticas anteriores. Ajá. Osas, como símbolo del grupo, mientras que quizás los cuadrados sí se quedaron con esa función más ceremonial. Entiendo. Y que más tarde, de forma puntual, se volvieron a usar para enterrar a gente, sí, pero ya no era su función principal, como si la función fuera cambiando con el tiempo. Ah, pues es interesante esa idea. Que no tuvieran una única función fija, sino que evolucionara. Podría explicar muchas cosas, ¿no? Intenta encajar las piezas. Y este trabajo académico no se limita a recopilar lo que otros han dicho, sino que también hizo investigaciones propias, ¿verdad? ¿Qué tipo de análisis concretos menciona? Sí, y eso es muy importante porque nos enseña cómo se intenta avanzar hoy. Por ejemplo, analizó muestras de piedra de algunos talayots para ver de qué tipo eran exactamente y de dónde podían venir. Y confirma que usaban sobre todo las piedras que tenían más a mano, las calizas locales, el marés. ¿Vale? También hizo planos muy detallados, lo que se llama planimetría, de algunas estructuras en un yacimiento de Mallorca, Sospitalet Bell, estructuras que no estaban bien dibujadas antes, y eso ayuda a entender cómo estaba organizado todo el poblado. ¿Y sobre la edad de los sitios? ¿Pudo concretar algo? Intentó hacer una aproximación para Capó Corbel, que es uno de los yacimientos más famosos de Mallorca, mirando cómo están construidos los talayots, la muralla, las habitaciones que están pegadas. Sugiere un orden. Dice que quizás los talayots y la muralla son de la última fase del talayótico y las habitaciones, que parecen ya para cosas más específicas, talleres, almacenes, serían posteriores del postalayótico. Ah, eso ayuda a ver la evolución del poblado. Claro, e incluso se anima a proponer cómo podría haber sido otro poblado, Son Fornés, en su momento de máximo apogeo,
Dibuja dos posibles reconstrucciones basándose en cómo se organizan otros poblados talayóticos. Son como ejercicios para intentar visualizar cómo vivían. Muy interesante. Entonces, para resumir un poco, ¿cuáles serían las ideas clave, las conclusiones principales de este trabajo que hemos estado comentando? Pues, a ver, primero, que la arquitectura es fundamental para entender la prehistoria de las Baleares. Cada época tiene su edificio estrella, por así decir. Bien. Segundo, insiste en que la función del talayot es compleja, que no hay una respuesta fácil, y apoya esa idea de que pudo cambiar con el tiempo, su hipótesis evolutiva. Vale. Tercero, entra en el debate de cómo era la sociedad, si eran todos más o menos iguales o si ya había jefes y diferencias, y reconoce que hay argumentos para las dos cosas. Cuarto, da una explicación de por qué los talayots de Mallorca, que son huecos por dentro, suelen estar peor conservados que los de Menorca, que son más macizos. Ajá. Y por último, apoya las teorías de construcción que hablan de arrastrar o deslizar las piedras. Y muy importante, hace un llamamiento. Dice que es urgente conservar e investigar más estos sitios, sobre todo en Mallorca, donde parece que hay muchos más abandonados que en Menorca, que sí que se ha esforzado más, incluso con la candidatura a Patrimonio Mundial de la UNESCO. La verdad es que es un mundo fascinante. Y quedan tantas preguntas. Después de todo lo que hemos hablado, me surge una reflexión. Si la función principal pudo cambiar tanto en solo 300 años, pasando de algo quizás ritual a algo más práctico, comunitario, defensivo, ¿qué pudo provocar un cambio tan rápido, tan drástico? ¿Fueron solo las amenazas de fuera, del Mediterráneo, o hubo también algo dentro de su propia sociedad que los empujó a cambiar? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La que sigue ahí. Fue la presión exterior, la necesidad de unirse, organizarse y defenderse porque el Mediterráneo se estaba volviendo un lugar más complicado. Y eso hizo que dejaran un poco de lado las viejas tradiciones. O hubo también factores internos, cambios en su economía, más gente, cambios en el clima. Alá sabe, la arqueología sigue picando piedra buscando pistas para responder a eso. Es un trabajo de detective apasionante, la verdad. Pues con esa pregunta en el aire como la incógnita del título del trabajo que nos ha servido de base, terminamos por hoy. Muchísimas gracias a Nuria García Beltrán por su investigación, que nos ha guiado. Esperamos que esta conversación haya ayudado a conocer un poco mejor estos gigantes de piedra y la increíble prehistoria de las Islas Baleares. Que tiene mucha miga. Nos despedimos hasta el próximo capítulo de Fragmentos del Pasado, Donde la ciencia desentierra el pasado.